Entonces, nada, buenas tardes, jóvenes. Mi nombre es Juan Toribio Milanés. Estamos en la asignatura de ecuaciones diferenciales de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, UAS. Ya hemos hecho la introducción y ahora del programa, de la evaluación, de la forma en que vamos a trabajar y todo eso. Y ahora vamos entonces a ingresar a la parte del contenido. Vamos a trabajar. Entonces, este que está aquí, usted observa, este es el libro de texto suyo, libro principal de texto. Nosotros le pasamos otros materiales vinculados con la asignatura y usted usa eso y cualquier material que usted entienda que le puede ayudar a adquirir los conocimientos necesarios. Pero nosotros nos guiamos principalmente por un libro de texto, que también está contemplado en el programa. ¿Qué contiene el libro de texto relacionado con la guía? Este capítulo 0 es un capítulo de repaso, capítulo 1, perdón. Es un capítulo de repaso que es más teórico, incluso esto es lo que nosotros vamos a ver hoy. Podríamos decir que hoy no vamos a dar clases porque lo que vamos a ver es un repaso. Cuando ustedes vayan a participar, activan su micrófono y cuando dejan de hablar inmediatamente lo ponen en silencio. Pueden participar para responder una pregunta o para hacer una pregunta, pero uno a la vez, uno a la vez. No tienen que, somos tan organizados que no hay que pedir permiso, o sea, ustedes pueden participar sin pedir permiso de una vez, pero uno a la vez. Pues si uno está hablando, los demás no tienen que hablar. Y siempre mantienen su micrófono, por favor, cuando la otra persona está hablando, en silencio para que no haya interrupciones. ¿De qué trata el primer capítulo? Bueno, de ver qué cosa es una ecuación diferencial y ver más o menos los modelos generales, la noción de la asignatura, hasta cuál será su alcance y cuál no, y esa clase introductoria también grabada de otro semestre, usted la tiene ya en su grupo y está colgada en la plataforma ese video. Entonces nosotros aquí vamos a ver esto, vamos a dialogar un poquito sobre esta parte. Eso es lo que vamos a hacer hoy. Aquí dice definiciones, terminología que usted debe recordar relacionado con las ecuaciones. Recuérdese cuáles son los prerequisitos de esta materia. Cálculo 1, cálculo 2, principalmente. Esos son los prerequisitos principales de esta materia. O sea, cálculo 2 es el prerequisito, pero del cálculo 2 el cálculo 1. Entonces, lo que usted tiene que saber principalmente es cálculo 2. Bueno, aquí está. Yo no me voy a poner a definir eso. Solamente vamos mirando. Yo no le defino, usted define. Ya la guía de estudio le dice incluso, y usted tiene en color, cuáles son los elementos más importantes que usted tiene que ir definiendo usted con su trabajo. Es una guía de estudio donde de una vez le dice qué cosa es una ecuación diferencial. Pero no es que usted venga y coja eso como un cuestionario y de que copie eso que dice ahí. Eso que está ahí está bien, esa es la definición, pero más que decir la definición, es que usted la entienda. O sea, la palabra ecuación diferencial está compuesta por dos. Una palabra compuesta por dos partes, ecuación y diferencial. Y de una vez, incluso aquí hay una notación de abreviatura. Por ejemplo, si usted va al cuestionario de la guía que usted tiene, mire la abreviatura ahí, está bien. ¿Qué pasa? Que una persona que no va estudiando, ya más adelante nada más usamos la notación de ED o usamos EDO, y la persona no sabe lo que significa EDO, ED, porque ya se va abreviando.
Pero decíamos entonces que la palabra ecuación diferencial está compuesta de dos, una palabra compuesta. Ecuación, que ya usted ha trabajado ecuaciones anteriormente, y la palabra diferencial. Para que haya una ecuación, usted recuerda que se necesita. De hecho, usted ha visto ecuaciones con apellido anteriormente. Debe tener una igualdad, ¿verdad? Debe tener una igualdad. Y por lo menos una incógnita. Es decir, debe tener una igualdad y por lo menos una incógnita para que haya una ecuación. ¿Qué tipo de ecuaciones usted ha visto anteriormente? Jóvenes. Ecuaciones algebraicas, ecuaciones logarítmicas, etcétera. Sí. Perfecto. ¿Cuál es el nombre suyo, joven? Joven. Gerardo García. Gerardo, muy bien. También hay ecuaciones trascendentes y integrales y de ecuaciones de funcionales Bien, y lineales. bien, bien. Entonces, bueno, para que haya ecuación, por lo menos debe haber una igualdad y una incógnita. En el campo de donde está la incógnita, en el campo donde está la incógnita es lo que caracteriza. Usted tenía ecuaciones polinomiales, ecuaciones de segundo grado, donde usted las resolvía buscando un número real o complejo. Pero entonces, ecuaciones logarítmicas, y era porque implicaba expresiones logarítmicas en la ecuación. Trigonométricas, bueno, porque había expresiones trigonométricas. Y aquí ecuaciones diferenciales. ¿Por qué es una ecuación diferencial? ¿Quién me puede decir por qué es una ecuación diferencial? Y vamos a empezar nosotros escribiendo más que todo, de manera que no crean que nosotros vamos a seguir de manera lineal ese cuestionario. Quizá lo abarcamos todo, pero entonces nosotros vamos escribiendo y numerando la pizarra, y usted, repito, que hay un programita y usted lo pone en PDF. Al final, la clase que se dio del día. Vamos a decir que estamos en la pizarra número 1. Pizarra número 1. ¿Qué cosa es una ecuación diferencial? La palabra ecuación, ya usted dijo que necesita dos cosas. Necesita igualdad y necesita alguna incógnita. ¿Qué significa un diferencial? ¿Qué es? Derivada. Bien, entonces, su nombre, por favor. Eury Mora. Entonces, Eury dice que un diferencial es lo mismo que una derivada. ¿Será un diferencial lo mismo que una derivada? Pregunto a los demás. ¿Sí o no? Sí. Sí, dice quién. J.D. Neris. Bien, dice Jerry. ¿Alguna otra opinión, jóvenes? ¿Tienen alguna otra opinión? ¿Sí o no? No, pero sí. ¿Con qué? Aquí dice que el diferencial es de una función, es la diferencia muy pequeña de ella en un punto. Bien, eso dice el libro. Entonces yo le pregunto a ustedes, ¿es lo mismo un diferencial que una derivada, sí o no? Sí. Sí, dicen.
Ah, Sí, es lo mismo. Lo que pasa es que una ecuación diferencial son derivadas de una o varias variables. bueno, de entrada yo le voy a decir que no. O sea, no es lo mismo un diferencial. Bueno, claro, no porque yo lo diga tiene que ser así, pero de entrada no es lo mismo un diferencial que una derivada, aunque sí están relacionadas. Recuérdense que deben, valga la redundancia, recordar la asignatura y estamos en repaso. Pero siguiendo con el recordatorio, ¿cuál simbología usted utiliza para derivar? De derivado. Bueno, el Lenin. F con apóstrofe arriba y Y. O sea, si usted tuviera una función que depende de una sola variable, ¿cómo yo represento la derivada? Alguien dijo Leini por ahí, ¿no? Fíjese, recuérdese Sí, maestro, yo. Dígame yo. Perla. Dígame, Perla. Que yo utilizo la notación de Lenin para ¿Cuál es la notación de derivada. Lenin? ¿Cuál es la notación de Lenin, Perla? Esa es la que dice D de Y entre D de X. D sobre X. Esa notación. Esa notación es la de Lenin y dice derivada de algo con respecto a algo. Derivada de algo con respecto a aquí a la variable independiente. En este caso, si la función es y en términos de x, derivada de y con respecto a x porque y es una función que depende de x. Seguimos recordando, vayan tirando sus fotos, repito, organizándose, porque al final de la clase ustedes ponen toda la pizarra en un solo PDF y esa es la clase y alguna gente siempre aparece uno que organiza y todo eso. Porque así como hay gente organizado, desorganizado, también hay organizado. Pizarra número 2 y seguimos recordando las notaciones. Esa notación era la de Leibniz. ¿Qué otra notación de derivada usted usaba en cálculo 1? La notación prima. La notación prima, ok. La notación prima. Esa notación, Sí. así. ¿A quién se debe esa notación? Lagrange. La notación de Lagrange, muy bien. A Lagrange. Perfecto. ¿Quién fue que dijo la de Lagrange? Daniel Bercasello García. Perfecto. Entonces es la notación de Lagrange, esa que está ahí. ¿Cuál otra notación de derivada usted recuerda? Cauchy. ¿Cuál es la de Cauchy? Esa es La del subíndice. Ajá, correcto. ¿Cómo es esa? ¿Qué yo escribiría? Por ejemplo. Ok. El que me dijo Cauchy. Por ejemplo, usted pone. Se le fue el audio. ¿Sabe, por ejemplo, maestro, soy otro estudiante, Daniel? Dígalo. Por ejemplo, D, subíndice X. Así. Después Y. Así. O también se puede escribir como D subíndice X, F de X. Sí, pero ya estamos diciendo que Y hay. Entonces, F de X será lo mismo o igual a la función Y. Esa, está bien. La derivada de X de Y con respecto a X, con esa D mayúscula. ¿Cuál otra? Correcto. La de Newton o puntitos. Está la que aparece. Newton con el puntito.
¿verdad? Y la Correcto. de Lagrange, ¿ya la dieron? Sí, la de Lagrange aquí, ¿verdad? La comillita. Ok. ¿Cuál otra? Entonces, con la de Lagrange, si yo tuviera la segunda derivada, recordamos que es esta, ¿sí o no? Con esta, la de Cauchy, que para serle honesto, yo no recordaba que esa era de Cauchy. Ustedes pueden subir el link o la información. Entonces, esta sería con este 2 aquí arriba. Segunda derivada. Algunas veces cuando se conoce la variable independiente, aquí no se pone la X. Y aquí entonces la segunda derivada sería 2 puntitos. Algunas veces, repito, que uno no pone la X y sigue significando lo mismo cuando ya se da por entendido quién es la variable independiente. Hay otras que no tienen nombre particular o sea, por lo menos yo no recuerdo a quién se deben, usted la puede averiguar. Por ejemplo, en este libro nosotros utilizaremos también esto entre paréntesis, diciendo que esta es la segunda derivada, ¿verdad? Si hay un 2 así entre paréntesis, significa la segunda derivada, ¿verdad que sí? Para la derivada de orden superior. Profe, Dígale. según estuve investigando, o sea, no sé, para que me aclare si es así o no, en la notación de Lagrange, cuando es mayor el orden sobrepasa la tercera derivada, creo que se escribe como entre paréntesis, ¿verdad? Como si fuera una potencia, pero entre paréntesis. En realidad la notación de Lagrange ya es esa comillita, pero también existe esta notación, yo no sé si esta se debe a Lagrange, usted lo puede averiguar, pero aquí significa con paréntesis la segunda derivada, o sea, no sé si esa notación es la de Lagrange, pero eso significa derivada. Usted la averigua también y me la dice o nos sube al grupo. Esa es de Newton. No, la de No, Newton es la del no, puntito. porque yo tenía entendido que que la de Lagrange, por ejemplo, se escribían con comillitas hasta la tercera derivada. Sí, lo que le digo es que por No, la ahora, de Lagrange también se escribe como dice el profesor, también es conocida como jacobiano. Sí, claro, es así. miren, lo que le digo ahora es que la notación de Lagrange es la comillita, que ese de puntito es la de Newton y que ya ustedes también dijeron la de Laney, que en el caso de la segunda derivada, entonces sería derivar a una por segunda vez igual a una primera, ¿verdad? Que la notación entonces se vería como la segunda derivada con respecto a x 2 veces, ¿verdad? La de Leibniz. También existen en algunos libros más antiguos que ustedes recordarán, o lo buscan, o lo han visto, o si no lo han visto, si lo ven. También se usaban aquí arriba, en vez de esto, se usaban números romanos, por ejemplo, segunda derivada. Aquí nosotros, en este texto, usaremos la de Lagrange, esa que ustedes me dijeron que es de Cauchy, yo no sabía. Esta que es de Newton, esta que es de Leibniz, y usaremos esta también. Esas son las que nosotros utilizaremos en este curso para las derivadas ordinarias. Entonces yo voy a seguir próxima pizarra. Bueno, si ustedes tienen preguntas también, pueden ir preguntando ahí o recuerden porque estamos recordando. Próxima pizarra. Entonces, eso que notamos fue una derivada. Ahora, ¿qué cosa es
estamos hablando de una función específicamente que depende de una sola variable para contextualizar. Entonces, ¿qué cosa sería entonces un diferencial? Una ecuación diferencial es una ecuación matemática que relaciona una función con sus derivados. Usted dijo... Daisy Liriano. Gracias, Daisy. Usted dijo ecuación diferencial. Realmente nosotros estamos tratando específicamente de entender eso que usted ha dicho. O sea, eso es lo que estamos tratando de entender. Eso es lo que dice el libro, que una ecuación diferencial es eso. Ustedes lo podrían copiar, sin embargo, quizá estamos analizando un poquito más allá los conceptos, porque muchas veces lo podemos copiar y no entenderlo. Entonces nosotros estábamos diciendo que la palabra ecuación diferencial es una palabra compuesta y ya dábamos por entendido que sabíamos la palabra ecuación y ahora algunos me dijeron que diferencial era lo mismo que una derivada y yo le dije que no. Y ahora vamos por donde analizando qué cosa es un diferencial. No sé si me entienden o me entienden. Precisamente Sí. estamos tratando de entender qué cosa es una ecuación diferencial, porque si no sé lo que es un diferencial, aunque yo lea lo que dice el libro que es una ecuación diferencial, no estoy seguro que entendería propiamente. Entonces, para todos, ¿verdad? Aprovechamos esta clase para entender cómo estudiar. La información ustedes la pueden encontrar en muchas partes. Pueden encontrar información en Wikipedia, en YouTube, en otros. Pero una cosa es leer la información y otra entenderla. Tienen que estudiar para aprender. Yo entiendo que el diferencial sí es la derivada. Usted entiende que sí es la derivada. En algunos cursos anteriores, ¿ustedes habían visto diferenciales? No. No. ¿Quién dijo no o sí? Daisy. Daisy. Gracias. Bien, vamos entonces a seguir observando. Miren, cuando usted hacía esto que está aquí, vamos a ponérselo ahí. Está. ¿Cómo dice ahí? ¿Qué dice ahí? Esa es la integral de e a la x. Como ya empezó el joven, lo dejamos diferencial que al lado. Sí, pero léalo. Esa es la integral de una función exponencial con su diferencial de x al lado. Bien. Así es, maestro. Sí, la integral de la función exponencial con respecto al diferencial de la variable independiente, x. O sea, ese no es el diferencial de ella, sino el diferencial de x. ¿Verdad? Cuando ustedes hacían una integral, siempre veían un diferencial. O sea, recuérdese que si estamos hablando de que un repaso es porque usted lo debió haber visto antes, por si acaso. Los diferenciales son de cálculo 1 y lo usaron muchísimo en cálculo 2, los diferenciales para funciones ordinarias. Pero todavía vamos a seguir. ¿A qué es igual esa integral? A x. A la x. Solamente. Más c. Más c. Más C, ¿sí o no?
Perfecto. Vamos a ponerle otra integral. Uy, 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 uy. Uy. Vamos a poner otra integral. ¿A qué es igual esa integral? O mejor dicho, antes de decir a qué es profe, igual, creo que ¿qué técnica de integración usted usaba? Ya yo sé que usted puede decir la respuesta directa, pero ¿qué técnica de integración usted usaba para resolver esa integral? Bueno, Sustitución Integrar en por sustitución. O sea, Sustitución U, simple, sí, porque U de sustituciones había muchas, ¿verdad? Trigonométrica y otra. Una sustitución simple. ¿Cuál era su sustitución simple? U de U. U de X igual ¿a quién? A de U. a 2x más 1. A 2X 2X más más 1. 1. Ah, Gracias, gracias, gracias. Gracias, gracias, gracias. La felicidad es parte de mi filosofía, por si acaso. O sea, siempre yo recomiendo hacer feliz. La felicidad es importante. Entonces, usted decía, con una sustitución simple o cambio de variable, usted pretendía cambiar ese integral. Obviamente que si usted tomaba esta sustitución, se estaba mudando de la variable X a la variable U. Y ojo, yo no pretendo repetirle cálculo 1 y 2, simplemente hoy estamos recordando algunas cositas. Obviamente que si usted reemplazaba la variable, también tenía que reemplazar ¿a quién? El diferencial de X. El diferencial, el diferencial, el diferencial, el diferencial. Y eso usted lo hacía. Usted aquí calculaba un diferencial. Usted calculaba, cada vez que usted hacía una integral con este tipo, usted aquí calculaba un diferencial. Y ese diferencial, ¿cómo usted lo calculaba? Derivando a U. Y el diferencial era igual a la derivada. No. ¿Qué da la derivada de esto? Con respecto 2 a de X. X. 2 de X. No me diga que usted 2. ahora no sabe derivar. Porque entonces, si no razonan ahí, entonces tienen problemas. ¿Qué da la derivada de eso? Da 2. Usted no decía que eso... 2. Entonces, usted no decía que eso era 2. Si usted nada más escribía 2, entonces estaba mal. 2 diferencial. Eso daba 2 2, diferencial de que X. era la derivada, multiplicado por el diferencial de X. que al Entonces, final nos quedaría un medio de D. no. Pausa. Yo quiero que yo no le estoy dando cálculo 1 y 2. Yo quiero que usted recuerde qué cosa es qué. Un diferencial. Y que el diferencial no es lo mismo que qué. Que la derivada. Tienen que llevar la secuencia de lo que estamos tratando, porque si después calculamos y calculamos, no sabemos lo que estamos diciendo.
Y podemos decir que no hemos visto diferenciales en cursos anteriores cuando incluso hemos calculado diferenciales. Recuerde el tema de la película. El tema de la película no es que usted resuelva ese integral porque ya se supone que toda esa usted la sabe resolver. El tema de la película es que usted recuerde qué cosa es un diferencial. Que para una función de una variable independiente, el diferencial de esa función, que no se representa con la D mayúscula, porque si le escribimos con la D mayúscula, caería en la otra notación que vimos anteriormente y no es esa, ni esta. Y que el diferencial no es lo mismo, tienen que llevar la secuencia de la película, de qué estamos hablando, cuál es el sujeto de la oración, qué es lo más importante. El diferencial de la función entonces era la derivada de la función multiplicada por el diferencial de la variable independiente. El diferencial de una función de una variable no era lo mismo que la derivada, porque para una función de una variable, ejemplo hecho aquí, visto aquí, ejemplo hecho aquí, visto aquí, el diferencial de una función era su derivada multiplicado por el diferencial de la variable independiente. La variable independiente. Entonces, no es lo mismo, el diferencial de Y es diferente en cualquiera de las notaciones a la derivada de Y. Esto sí, cualquiera de las notaciones anteriores, estos son iguales, incluso con la de Lagrange o con cualquiera, pero el diferencial no es igual a la derivada. Y ustedes sí han visto diferenciales en los cursos anteriores. Obviamente, ¿el diferencial está relacionado con la derivada? Claro que sí, pero no es igual. Y estoy en un caso particular para una función que depende de una variable, porque también hay diferencial total para funciones que dependen de más de una variable. Obviamente yo no me voy a poner a hacer ese integral porque lo que quería recordar era esto, la integral inmediata. Que sí, que usted ha visto diferenciales anteriormente. Ahora, el hecho de que usted le pase por arriba los diferenciales y ni se dé cuenta que lo está usando, pizarra número 4. Repito, que vayan tirando su foto para que la conviertan en un PDF ordenado al final de la clase y la suban al grupo. Para una función, repito, Y. Y ahora quiero que se detenga un poquito. Bueno, voy a seguir recordando, no importa. O sea, Ahí va el muñequito otra vez. recordando más lento. Entonces, mire, voy a seguir recordando por el lado de las integrales. Un error que muchas veces la gente comete, error a media, porque todo depende del enfoque. Pero en realidad, en el libro de cálculo 1,
y cálculo 2, usted tenía ecuaciones diferenciales, o sea, no, las ecuaciones diferenciales no son nuevas. Por ejemplo, si alguien dio cálculo 2 conmigo, que no era yo, como digo conmigo que no era yo, porque yo ya le dije que soy siempre un profesor diferente en la asignatura que estoy. Pero si vamos rápidamente a una carpeta en el escritorio que usted está observando, porque lo puse para que lo observe, y voy ahí a, déjame devolverme aquí, y ahí dice Matemática 350. Abrimos Matemática 350 y abrimos el libro de, ¿dónde está Larson? Ah, míralo ahí a Larson. Larson, abrimos Larson. Vamos a abrir a Larson. Rogarle a Larson que se abra. Ábrete, Larson. Se abre Larson. Usted lo está viendo. Ponemos un chin grande a Larson. Otro chin chiquito. Y nosotros vamos. Mire, esto es Larson, hablando de repaso, lo que usted tiene que repasar. Lo que era cálculo 1 de la materia. Lo que era cálculo 1 de la materia era esto. Un repaso de funciones, después límites, la derivada, que era un límite especial. Bien, entonces vamos a seguir. Entonces, como le decía, en cálculo 2, usted observaba el libro de Larson. Aquí estaban las derivadas. En el capítulo 3 estaban las aplicaciones. Eso es cálculo 1. Aplicaciones de la derivada. Seguía en el cálculo 1 con integrales inmediatas, llamada antiderivada, y algunas aplicaciones. Bueno, las aplicaciones vienen en el otro capítulo. Aquí decía integral inmediata por sustitución y esas cosas. Por ejemplo, aquí en el capítulo de derivada, al final le hablaba de los diferenciales, que nos vamos a ir ahí de un prontito ahorita, de una vez. Diferenciales. Aquí abajo, aquí. Y luego, integrales inmediatas, o sea, los diferenciales para ingresar a las integrales, que es algo de lo que voy a hablar ahora. O sea, que la operación inversa de la integración es el diferencial, no la derivada, el diferencial. Recordándolo. Luego entonces le daba las integrales. Cuando le daba las integrales, entonces le daba aplicaciones básicas de esa integral inmediata. O sea, esto eran una introducción a las integrales y empezaba con las integrales inmediatas, que eran las mismas reglas de derivación, pero invertidas. Convertidas en diferenciales y luego en integrales. Y luego entonces aquí, incluso cuando usted empezaba cálculo 2, a lo que cogían cálculo 2 conmigo, saben que yo empiezo aquí diciéndole que voy a empezar con un repaso del cálculo 1, pero me ubico en este capítulo que es el último capítulo de cálculo 1. Y me ubicaba ahí, aplicando las integrales inmediatas. Después de ahí, obviamente, que no voy a seguir para acá, pero entonces que se le enseñaba otra técnica de integración, series y otros elementos.
Lo que yo dije hace un minuto y en lo que me voy a enfocar por si alguien pierde el hilo de la película, es que en cálculo 2 y en cálculo 1 a usted se le dio ecuaciones diferenciales. O sea, ya usted vio ecuaciones diferenciales y voy a ir allá. E incluso en el semestre pasado, le decía a los estudiantes eso mismo, que después iban a ecuaciones y supuestamente en ecuaciones se le olvidaba a los estudiantes que se le había dado eso. Que aquí hay algunos estudiantes que tomaron, eso pasa cuando la persona realmente entienden que lo que están estudiando no se necesita para lo que sigue. Si entienden que no se necesita, simplemente en lenguaje de ustedes, lo embotellan y lo olvidan. Y ese es un peligro porque esta materia, lo más que usted tiene que hacer es recordar, porque es un 96% de recuerdo y quizá un 4% es cosa nueva, porque todo lo demás es sobre recuerdo. De álgebra, de cálculo 1 y cálculo 2. Si le damos un clic aquí al libro, en diferenciales, automáticamente nos lleva a diferenciales. Como este es un libro básico, nos empieza diciendo la idea de aproximación. O sea, el libro empieza incluso por una aplicación. Ya recuérdese que los diferenciales, ya usted ha visto toda la derivada, la ha aplicado la derivada y después va a diferenciales. Y entonces empieza a hablarle de diferencial. Aquí lo empieza a utilizarlo para aplicarlo como un diferencial, una diferencia. Y si hay una diferencia entre un valor real y otro valor, entonces habrá un error. Si yo tengo una función y en vez de calcular con la función, calculo con la derivada, tengo un diferencial entre el valor exacto y el valor aproximado que estoy usando con la derivada, que es la recta tangente. Pero yo no voy a recordar todo eso, sino que solamente voy a ir, bueno, aquí le está explicando, le pone todo y le hace la aproximación. Yo solamente voy a ir a ese cuadrito que está ahí, que es lo único que voy a recordar por ahora. Que el diferencial, aquí está usando la notación de Lagrange, es la derivada de la función, eso es para una función de una variable, la definición, multiplicada por el diferencial de la variable independiente. Eso es lo que estoy diciendo. Y que no es lo mismo el incremento que el diferencial. Aunque el incremento se aproxima al diferencial, es una aproximación. Para valores chiquitos. Ahí le pone todo, el diferencial le indica cuál es el diferencial en una gráfica geométricamente, le pone el diferencial que es este pedacito que está aquí. Le pone aquí el incremento entre dos puntos de la función. Y le pone todos los significados para que usted lo pueda establecer por qué se da. Pero yo me quedo por ahora, porque obviamente eso es un tema de una clase, de un curso. Ahora, ya ahí recordamos aquí que en este libro, obviamente, déjame aprovechar porque a las clases siempre es bueno que queden los elementos en las imágenes para las personas. Es decir, es bueno que queden. Cuando digo que queden es que lo estoy poniendo ahí, por ejemplo, para recordarlo. Pero también usted vio, cuando vio integral, bueno, aquí era aplicaciones de esos diferenciales para
usándolo como elemento de aproximación. También los diferenciales, como estaban vinculados con la derivada, los diferenciales tenían la misma propiedades. Incluso aquí mirándolo, usted vio que se estaban calculando algunos, miren. Y era tan diferente que le ponía el diferencial, que tenía la expresión de diferencial, la derivada y el diferencial para que usted no dijera que era lo mismo. Y a esa regla y la estaban demostrando, el diferencial de un producto. Que ese diferencial del producto usted lo usó cuando sacó la fórmula de integración por parte también. Entonces, ahí tenía diferenciales. Luego, obviamente, repito, de haber visto las reglas básicas de derivación. Si tiene que tirarle una foto a esa pizarra, que es la pizarra 4, porque estoy recordándolo ahí, y voy a pasar a la pizarra 5. Estoy recordando los diferenciales, que un diferencial no es lo mismo que una derivada. Estoy yéndome al libro a cálculo 1, que es el Larson que usted tiene ahí. Y me voy ahora a la pizarra número 5. Pizarra número 5, que sería esta. Le pongo el número, bueno, vamos a ponerle el número ahora a la pizarra, el número 5. Pizarra número 5. Y venimos aquí. Y vamos aquí. Entonces, vámonos donde estábamos, en el libro. Luego, obviamente, en el libro nosotros observamos que me ponían ejemplo de determinar diferenciales. Fíjese que los diferenciales, repito, que estaban ahí en el orden del libro, todavía eso era el capítulo 3 al final del capítulo, no, capítulo, déjame ver, sí, capítulo 3, 3.7, porque en el capítulo 4 era que le iban a introducir las integrales y obviamente ahí le estaban escribiendo el diferencial, antes de introducirle la integración. Me recuerda que estaba usando la notación de Laney, ahí mismo lo recuerda el libro, mírenlo ahí. Todo eso. También ahí le puso a Laney, al ladito. Una vez en la universidad yo cogí una asignatura que se llama filosofía. Y la filosofía es interesantísima. Porque la filosofía lo que estudia precisamente es el porqué de las cosas. Entonces, cuando realmente uno está interesado en el saber, uno aprende solo. Porque uno cree que lo que uno estudia a uno le interesa. Uno no necesita muchas cosas para aprender, No necesita muchas cosas para aprender. Luego de ese capítulo, entonces, donde se daban diferenciales para aplicar, entonces venía el capítulo 4, que era la integración.
Y entonces la integración se introducía, pero vamos a ir a la integral indefinida. Y entonces, mírala aquí. Esto es maravilloso, ¿eh? Esto es maravilloso. 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 Ahí le estaban introduciendo la integral, pero esa integral que le estaban introduciendo, ahí le ponían los 3 pasos. Lo primero, le ponían la derivada. Le ponían el diferencial, que me lo voy a llevar los 3, y después la integral. Para que usted se diera cuenta de esa relación. Y yo me voy a llevar los 3 porque están los 3 ahí. Me lo iba a llevar a esa sola, pero me lo voy a llevar a otra pizarra. Esa es la pizarra número 5. Usted le tira una foto. Y yo me voy a la pizarra número 6 para terminar esa parte del repaso y traer aquí esa relación de que usted entienda y después también irle a la ecuación diferencial que usted resolvió en cálculo 1 y 2 también, que son las primeras que usted está viendo aquí. Con esa de repaso es que, o sea, con la de repaso del cálculo 2, que empezando cálculo 2, pizarra número 6, con la de repaso del cálculo 2 es que usted empieza aquí pero debe obviamente recordarlo. Busco esto, lo llevo a la pizarra número 6. Y esa es su pizarra número 6 donde relaciona derivada, diferencial e integración. Aquí. Y aquí vamos a escribir un poquito antes de ir a la ecuación diferencial, buscársela en el libro que está ahí. Para eso que está ahí, que es un repaso, nosotros dialogar. Bueno, lo primero es que aquí le está recordando la derivada. Por ejemplo, si tiene esa que sería la derivada de alguna función y. Fíjense que aquí se ubicó desde la derivada. Es como para ubicar el ejemplo, nos imaginamos que nosotros tenemos, por ejemplo, derivada de y con la notación de Leibniz con respecto a x igual, por ejemplo, a e a la x. Entonces aquí dice que el diferencial de la función y sería igual a su derivada por el diferencial de la variable independiente. Eso es lo que está diciendo ahí. Eso es lo que está diciendo ahí. Es un ejemplo. Estoy haciendo exactamente un ejemplo con lo que dice ahí. O sea, mi f de x ahí es que es una derivada de alguna función que no conozco. Pero colocando esto aquí, como dice ahí abajo, ¿quién sería esa y? Esa y que no conozco. ¿Por qué? Porque mire, eso es una ecuación diferencial. Eso es una ecuación diferencial.
Y esa es análoga a esa misma. Incluso, ¿cómo se llega entonces de aquí a aquí? De aquí a aquí lo que hacemos es que integramos a ambos lados. Para que usted venga de aquí a aquí y de aquí a aquí. Perdón, aquí. Entonces, como el diferencial y la integral son operaciones inversas, entonces ahí me queda y. Y y es igual a la integral de e a la x de x. Y eso me debe dar lo que usted recuerda en cálculo 1, que llamamos una antiderivada, que pondremos F mayúscula, más una constante C. Eso es lo que le está diciendo ahí. Mire, de aquí, aquí, aquí. Es una ecuación diferencial. O sea, que su función desconocida, su y, que usted no sabe quién es, usted la encuentra resolviendo la integral. Eso es lo que le estaba diciendo ahí cuando introdujo. O sea, usted introdujo la integral indefinida como una ecuación diferencial. Y tuvo que la derivada convertirla en una forma diferencial. Voy a escribir ese nombre aquí. Esto es una forma diferencial. ¿Por qué? Porque ya nosotros sabemos que el diferencial de una función es su derivada multiplicada por el diferencial de la variable independiente. Aquí yo estoy diciendo que f aquí es la derivada de y, pero pudiera, o sea, no se confunda con la f. Usted puede poner cualquier letra. Aquí lo que está diciendo es que f es la derivada de y, para que no crea que aquí f es la misma y, porque ahí está escrito. Y aquí tiene el ejemplo, un ejemplo. Usted puede escribir esa misma cadena con cualquiera. La incógnita ahí es y. Y esa y llega a despejarla así. ¿Alguna pregunta, jóvenes? ¿Jóvenes? Entendido, captado. Entendido. ¿Se entiende, profe? Entendido, maestro. Entonces, jóvenes, recordando antes de seguir, pizarra número 7. Nosotros sabemos, y lo vamos a escribir ahora con la comillita para no confundirnos. Nosotros sabemos, y me voy a ir directamente al diferencial. Y además voy a recordarle por qué se llama ecuación diferencial, no ecuación derivada, ecuación diferencial. El diferencial no es lo mismo que la derivada, aunque se relaciona. Ya usted vio ejemplos, se lo ilustramos en diferentes partes en el libro. No es lo mismo. ¿Por qué se llama ecuación diferencial? Porque para yo despejar a la función incógnita, tengo que llevar a la forma diferencial para poder integrar las ecuaciones diferenciales más inmediatas que usted resolvía de cálculo 1, o sea, despejar a y. Entonces, quiero aclarar algo aquí. Si yo tengo que la derivada de alguna función con respecto a x me da voy a ponerlo con otra letra para que no me lo confunda con esto. Me da alguna g de x. Eso que está ahí es una ecuación diferencial de primer orden. Suponiendo que yo conozco quién es g de x y mi incógnita es quién sería la función y. Esa es mi incógnita. Entonces,
Voy a escribir aquí, cómo, recordando, ¿verdad? Cómo despejar Y, que es la que no conozco, porque yo conozco a G. Entonces, es una ecuación diferencial, pero no está en su forma diferencial. Eso es una ecuación diferencial, pero no está en su forma diferencial. Incluso eso se puede escribir así. Porque ya usted sabe que se puede escribir así. La derivada de Y igual a G de X. O también se puede escribir así, la derivada, porque usted dijo ahorita que todo eso eran notaciones iguales. O también se puede escribir así. Todo eso es lo mismo. Entonces, un peligro de cuando usted no piensa mucho y lo hace así como a lo loco, es usar la notación de Laney, porque usted usa la notación de Laney y llega y no se da cuenta cómo llega. El objetivo es despejar a Y en estas notaciones que están ahí en azul. Y después le voy a... Y esas notaciones que están en azul son equivalentes a la misma que está aquí en rojo. O sea, así la habría escrito Newton. Así la habría escrito Lagrange. Ustedes dijeron que esta es la notación de Cauchy. Así la hubiese escrito Cauchy. Y así la habría escrito Laney. Obviamente que Newton no iba a usar la notación de Laney porque él usó la notación de, por eso es que se llama notación de Newton. Entonces, en cálculo 1, usted resolvía esa ecuación porque era despejar, y eso fue el esquema que yo le mostré en la pizarra anterior. Y yo quiero detenerme un segundito ahí para ver si usted se da cuenta de esa diferencia sutil de cómo despejar. Cómo despejar a Y de esa ecuación diferencial. Entonces, ¿cómo despejar a Y de esa ecuación diferencial? Vaya pensando un chin, 2 segundos usted, de cómo usted despeja a Y de esa ecuación diferencial. Piénsese 2 segunditos ahí. Joven, ¿saben despejar a Y de ahí? Recordando. Yo lo hice, profe, yo lo que no sé si está bien. ¿Qué usted hizo para despejar a Y de ahí? Bueno, primero, de la notación de Newton, yo la expresé, en vez de utilizar la notación de Newton, utilicé la de Laney. Espérese, déjeme decirle algo ahí brevecito a usted y a tú. Lo primero que Newton se habría puesto guapo. Si Newton se habría puesto guapo, si a él le dicen que para él despejar a Y, él tiene que escribir otra notación. Entonces Newton escribía su propia notación. Entonces Newton no conocía la notación de Laney. Yo quiero, con el permiso suyo, que me despeje a Y ahí como lo hacía Newton sin cambiar de notación, porque hoy nosotros hablamos de la notación de Laney, que incluso la notación de Laney yo se la puse aquí y le dije un peligro que cometen mucho error en trabajar con esa notación. Yo quiero que me despeje a Y ahí con esa notación.
Solo habría que multiplicar por el diferencial de x en ambos miembros de la igualdad y luego integrar. Vamos a poner. Bien, entonces recuerden, jóvenes, que deben poner todo en PDF. Entonces, el joven dijo algo, pero después, o sea, eso está bien lo que él dice, pero le falta ahí unos pasitos. Vamos a escribirlo. O sea, teníamos aquí la primera derivada y entonces multiplicó en azul por un dx a ambos lados. Al multiplicar por un dx a ambos lados, y aquí es que está el error, que si usted estuviera trabajando con la otra notación, siente la tentación. O sea, si usted tuviera esta notación, otro estudiante, siendo este otro estudiante, que está haciendo el mismo ejercicio, y entonces ese otro estudiante multiplica por dx aquí, multiplica por dx aquí, ese estudiante cree que es que tacha ahí. Y no es que tacha, es que por definición ya esto es el diferencial de y. Porque nosotros dijimos que el diferencial de y era su derivada multiplicada por el diferencial de la variable independiente. Eso es lo que quiero aclarar. No es que tachó nada. Es que por definición esto es esto. O sea, aquí usted no tiene que tachar nada. No tiene que tachar nada. Porque eso es lo mismo, no importa la notación. Esto sería el diferencial de y. Que sería igual a un g de x por un dx. Luego, usted pasó de ahí a aquí, usted pasó a la forma diferencial. Esta es la forma diferencial. Y ahora integra ambos lados. Y entonces en la integral le queda lo que ya habíamos visto. Como estas dos operaciones son inversas, le queda simplemente un y. Y se lo voy a poner más sencillo. O sea, le voy a dar todos los pasos. Le queda y más C1 igual a lo que usted tenía del otro lado, de integral de g de x de x. Pero como de aquel lado sale una constante, esa constante muchas veces se omite porque se suma con la 2. Lo importante es que de ahí a ahí usted despejó a y. Y ese tipo de ecuaciones diferenciales, entonces usted lo hacía en cálculo 1. Nos vemos en la próxima clase, jóvenes.